Listo. El doctor Guillermo Orozco es médico especialista en neurología por la Universidad San Francisco de Quito. Es médico neurólogo del Hospital General Docente de Calderón y es docente de neurología de pregrado y posgrado de medicina de emergencia y medicina familiar de la Universidad Central del Ecuador. El doctor Orozco intervendrá con el tema estados confusionales y coma. Doctor Orozco, bienvenido. En este momento usted ya puede compartir su pantalla y habilitar su micrófono para brindar su conferencia. Perfecto. Quisiera que me digan, por favor, si me escuchan. Sí, doctor, se le escucha fuerte y claro y también se le visualiza muy bien. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, en especial al doctor Alejandro Vargas, quien tuvo la gentileza de invitarme como expositor. Voy a hacer un par de configuraciones que me indicaron que haga, ¿sí? Ok. Compartir pantalla. Muy bien, en este momento espero que estén viendo la primera diapositiva. Así es, doctor, tenemos en pantalla la primera diapositiva. Falta solo ampliarle a toda la pantalla. Okay. En este momento sí está todo perfecto. Creo que ahí está. Bueno, yo les voy a hablar algo acerca de este tema de estados confusionales, estupor y coma. Yo soy médico neurólogo. Los estados confusionales agudos y el coma son una categoría de trastornos neurológicos que se caracterizan por una alteración en la respuesta a los estímulos, ¿sí? Los pacientes en este tipo de trastornos son difíciles de despertar o no se pueden despertar en lo absoluto, ¿sí? Y tienen unas respuestas alteradas a los estímulos ambientales. Tradicionalmente, al coma se lo ha definido como un estado en el cual el paciente no abre los ojos, ¿sí? O sea, en este sentido es parecido a un paciente dormido, con la diferencia de que el paciente dormido con una estimulación adecuada podría despertarse. El paciente en coma no se despierta. El paciente estuporoso necesitaría una estimulación muy enérgica para despertar. Pero al suspender esta estimulación, al detenerse esta estimulación enérgica, el paciente otra vez vuelve a su estado de sueño, ¿sí? ¿A qué se deben estos estados de conciencia alterada? Se habla de dos mecanismos fundamentales, ¿sí? Clínicamente se considera que el estado de coma puede deberse a disfunción del sistema reticular activador ascendente, ¿sí? El sistema reticular activador ascendente es esta red neuronal que en este gráfico se encuentra pintada en celeste, ¿sí? Que se encuentra en el tallo encefálico, ¿sí? Se encuentra en la parte alta de la protuberancia y en el mesencéfalo. Esta estructura es un conjunto de neuronas que se cree que son las responsables por el estado del despertar, ¿sí? Desde allí surgen proyecciones, es decir, conexiones neuronales que van hacia
todo el cerebro, es decir, hacia el encéfalo, hacia el hipotálamo, hacia el tálamo, hacia la corteza cerebral, y funcionan como un interruptor de encendido del cerebro, ¿sí? El momento que esta estructura es lesionada, podría producirse un estado de estupor o coma dependiendo de la gravedad y de la extensión de la lesión, ¿sí? Entonces, una de las posibilidades cuando valoramos a un paciente con coma o estupor es que se haya producido una lesión en este sistema reticular activador ascendente, ¿sí? Es decir, una lesión en el tallo encefálico. Otra posibilidad, ¿sí?, es que se haya producido una lesión a nivel de los hemisferios cerebrales, es decir, más arriba, ¿sí? Pero en este caso, la lesión tendría que involucrar a ambos hemisferios cerebrales, ¿sí? Es decir, tendría que ser bilateral y tendría que ser difusa, ¿sí? Entonces, tiene que haber estas dos condiciones. Si es que la lesión que está produciendo coma está en los hemisferios cerebrales, tiene que afectar a ambos hemisferios, o sea, tiene que ser bilateral y tiene que ser difusa, es decir, tiene que ser amplia, tiene que afectar amplias zonas de ambos hemisferios cerebrales para que provoque coma, ¿sí? Entonces, hasta aquí hemos visto dos situaciones fisiopatológicas que podrían provocar el coma. La una sería lesión del sistema reticular activador ascendente, que está en el tallo encefálico, que es el interruptor que enciende el cerebro. Y la otra sería una lesión bilateral y difusa de ambos hemisferios cerebrales. Y una tercera posibilidad, ¿sí?, que sería como una combinación más o menos de las dos anteriores, ¿sí?, sería una lesión de un hemisferio cerebral unilateral, pero que sea lo suficientemente grande como para ejercer un efecto de masa, es decir, un efecto compresivo sobre el otro hemisferio cerebral, ¿sí?, que lo comprima, o que comprima y dañe el tallo encefálico, ¿sí? Esa sería una tercera posibilidad, una lesión unilateral de un solo hemisferio, pero que comprima o dañe el hemisferio contralateral, o que comprima o dañe el tallo encefálico. Esto podría suceder, por ejemplo, en el caso de un hematoma subdural agudo, ¿sí?, que sería una lesión unilateral en un hemisferio cerebral, pero puede provocar la compresión, la herniación de un lóbulo temporal y la compresión del tallo encefálico, que dañaría el sistema reticular activador y provocaría un estado de coma, ¿sí? Entonces, no olviden, fisiopatológicamente, para fines de razonamiento clínico, consideramos estas tres posibilidades. Hay otros tipos de coma, por ejemplo, un coma que nosotros le llamamos no estructural, ¿sí? Por ejemplo, aquel que es provocado por sobredosis de fármacos depresores del sistema nervioso o por estados metabólicos como podría ser una encefalopatía hepática, en el cual el mecanismo fisiopatológico del coma es un poco menos entendido, ¿sí? Y se presume que posiblemente se debe a una alteración en la entrega de oxígeno y sustratos a las neuronas difusamente, ¿sí? Que esta alteración en la entrega de oxígeno
o sustratos difusamente a las neuronas, provocaría una alteración difusa del metabolismo neuronal, ¿sí? Y que esa alteración difusa del metabolismo neuronal provocaría una interferencia en la excitabilidad neuronal y en la función sináptica. Ese sería el mecanismo fisiopatológico del coma tóxico, metabólico o infeccioso, como podría ser, por ejemplo, el que ocurre en la encefalopatía séptica. Entonces, hasta aquí hemos visto tres mecanismos fisiopatológicos de coma y dos tipos en general de coma, el estructural y el tóxico metabólico. Hablemos un poco de las causas del coma, ¿sí? Y podríamos decir que las causas del coma son muchísimas. Las enfermedades médicas y neurológicas que pueden producir coma son muchas, constituyen una larga lista, pero la mayoría de causas de coma que se ven en el departamento de emergencias probablemente tengan que ver con trauma, con enfermedad cerebrovascular, con intoxicaciones, con infecciones, con crisis epilépticas y con encefalopatías metabólicas. No pretendo que lean, la letra es demasiado pequeña, pero es simplemente una lista de las posibles causas de trastornos que podrían producir coma. Son muchas. Hablemos un poco de la historia clínica de lo que sería la anamnesis o la investigación que podríamos hacer a un paciente que acude y que tenemos que valorar con esta emergencia, un estupor, un coma, una alteración aguda de la conciencia. Esta es una de las circunstancias en las cuales el paciente probablemente no puede darnos una adecuada anamnesis, no puede informar sobre su enfermedad, pues tiene la conciencia alterada. Entonces tenemos que basarnos en los testimonios de testigos, si es que los hay, amigos, familiares o personal paramédico de emergencias o cualquier persona que haya auxiliado o presenciado la enfermedad del paciente, ¿sí? Es importante interrogar a todas estas personas, a las que se pueda, compañeros de trabajo, a quienes lo hayan acompañado las últimas horas previo al aparecimiento de la enfermedad y puedan aportar con datos y decirnos hasta qué horas estuvo bien, hasta qué horas se lo vio bien, o qué síntomas tuvo probablemente en las horas previas o en los días previos a la alteración de la conciencia, si a lo mejor estuvo con fiebre los días previos, si a lo mejor estuvo con cefalea los días previos, si a lo mejor estuvo actuando raro los días previos o estuvo con una alteración de su función, ¿sí? A lo mejor el paciente tuvo alguna caída los días previos, ¿sí? Y nos pueda dar algún dato que nos haga pensar en algún diagnóstico específico, ¿sí? Si nos hablan de alguna caída, podríamos pensar que a lo mejor el paciente tiene alguna complicación traumática, ¿sí? Tal vez un hematoma subdural subagudo, que probablemente sea la causa del coma, ¿sí? O si nos hablan de fiebre, de confusión, probablemente podríamos pensar en una infección, probablemente una meningitis, una encefalitis, o una encefalopatía metabólica, si nos hablan de
que ya presentó un cuadro subagudo y fluctuante de alteraciones conductuales, cognitivas, ¿no? Es muy valiosa la información que nos puedan dar en cuanto a cualquier antecedente de enfermedades psiquiátricas o enfermedades médicas previas del paciente, si era usuario de drogas, alcohol. Es muy útil revisar las pertenencias con las que acude el paciente. Es muy útil asimismo tener acceso, si es que existe algún expediente clínico del paciente en el hospital o en el sistema médico donde se atiende, es posible que exista tal vez algún récord de atenciones previas del paciente y allí hay alguna información relevante que nos pueda servir, ¿sí? Por ejemplo, el paciente está tomando anticoagulantes, el paciente está en tratamiento de VIH, está algún diagnóstico que pueda cambiar el umbral de las posibilidades diagnósticas al valorarle este problema por el que viene este momento. Puede ser muy importante revisarlo, ¿sí? El curso temporal, si fue abrupto, si fue gradual, fluctuante. Es muy importante recopilar todos estos datos. Al examen físico, podemos hablar de un examen físico general y un examen neurológico. Ambos son importantes. En el examen físico general hay que valorar varias cosas. Son importantes desde los signos vitales. Aquí cada cosa cuenta y es muy importante. Cada cosa podría tener mucha importancia. Por ejemplo, la presión arterial, ¿sí? Si es que la encontramos elevada, puede ser un dato muy notable. Por ejemplo, puede ya ser parte de un diagnóstico, ¿sí? Puedes hablar de una encefalopatía hipertensiva como causa de la confusión, del estupor, ¿sí? Puede hablarnos de un evento intracraneal, ¿sí? Puede ser parte de la tríada, la famosa tríada de Cushing, ¿sí? Hipertensión, bradicardia, alteraciones respiratorias. Puede hablarnos de un evento intracraneal como hipertensión intracraneal aguda. Puede ser parte de una hipertensión intracraneal reactiva a un evento vascular cerebral. Puede ser parte de un síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible, ¿sí? Puede ser muy valioso en el caso de una mujer embarazada de más de 20 semanas, ¿sí? Puede ser una preeclampsia, puede ser una eclampsia, ¿sí? Si es que está hipotenso, puede hablarnos de una sepsis, ¿sí? Una hipovolemia, una falla cardíaca, a lo mejor son síntomas de hipoperfusión cerebral los que estamos viendo, ¿sí? Pueden ser parte de una intoxicación, a lo mejor por beta-bloqueantes, por calcio antagonistas. Esta hipotensión puede ser parte de eso. O, quién sabe, puede ser parte de una insuficiencia suprarrenal, ¿no? Entonces es muy importante considerar los signos vitales. La temperatura elevada puede hablarnos de una infección, de intoxicación por drogas. La hipotermia también puede hablarnos de un hipotiroidismo, de sepsis, de a lo mejor fue una persona alcohólica que estuvo expuesta al clima y el coma puede ser por eso mismo, por la hipotermia. El patrón ventilatorio puede tener implicaciones diagnósticas. Miren, en cuanto a esto de la hipotermia, tengo un par de situaciones que me han sucedido. A veces toman la temperatura con estos termómetros de superficie, ¿sí? Tipo escáner,
que le apuntan a la piel y el termómetro marca la temperatura en la frente o en algunas otras partes de la piel que le apuntan al paciente, ¿sí? Y a veces esos termómetros tienen un rango de temperaturas que pueden medir, ¿sí? Y cuando la temperatura del paciente está fuera del rango de detección del aparato, el termómetro puede marcar error simplemente, lo que quiere decir que la temperatura del paciente está por fuera del rango de detección, ¿sí? Eso un par de veces sucedió en algún lugar donde trabajé, ¿sí? Que la enfermera o el auxiliar de enfermería quiso tomar la temperatura a un paciente que llegaba en coma con este tipo de dispositivos, ¿sí? Y el termómetro le marcó error, ¿sí? Y pensaron que el termómetro estaba dañado, ¿sí? Que estaba fallando y no le tomaron en cuenta y le siguieron y le volvieron a tomar hasta que el termómetro en algún momento marcó una cifra, ¿no? Y lo que pasa era que el termómetro no estaba dañado, ¿sí? Lo que pasa era que el paciente tenía hipotermia, ¿sí? O sea, la temperatura del paciente estaba por debajo de lo que el termómetro podía detectar. Digamos que ese termómetro detectaba desde 33 grados hasta 41, por ejemplo, ¿sí? Me estoy inventando, no sé exactamente cuánto, no recuerdo cuánto determinaba, pero la temperatura de ese paciente estaba por debajo, digamos, estaba en 32 grados y el termómetro no podía detectar esa temperatura, estaba por debajo de su límite de detección, ¿sí? Y el problema del paciente era hipotermia. Entonces simplemente pensaron que era una falla del termómetro y nadie se dio cuenta por 1 o 2 horas, ¿sí? Y el paciente estuvo ahí, ¿no? Nadie se percató de eso, hasta que le hicieron un electrocardiograma al paciente y en el electrocardiograma salió un signo electrocardiográfico de hipotermia, ¿sí? Entonces alguien vio el electrocardiograma y dijo, este es un electrocardiograma de hipotermia, ¿sí? Y se terminó diagnosticando la hipotermia con el electrocardiograma y no con el termómetro, ¿sí? Eso vi que pasó un par de veces en un par de lugares donde alguna vez pasé. Entonces, por eso les digo que cada detalle es importante y las cosas sencillas, a veces ahí está el diagnóstico, ¿sí? Casi un signo vital es la glicemia capilar que se les hace al ingreso a los pacientes. Es muy sencillo, ustedes pinchan el dedo y tienen ya hay un valor, a veces son comas por hipoglicemia, a veces por omitir esos pasos resulta que primero envían al paciente al tomógrafo y después de que viene y con su tomografía le hacen la glicemia y resulta que ha sido una hipoglicemia. Entonces hay que hacer las cosas más sencillas primero y si es hipoglicemia, eh, infunden la glucosa intravenosa y el paciente está despierto en 5 o 10 minutos y probablemente tal vez no necesiten la tomografía cerebral, ¿sí? Tenemos que fijarnos en anomalías cutáneas como equimosis, que podrían hablarnos probablemente de que hubo un traumatismo, ¿sí? Exfoliaciones de la piel, ¿sí? Probablemente podemos sentir con nuestras manos, podemos palpar el cuero cabelludo y sentir hundimientos, sentir edema en el cuero cabelludo, sentir heridas, sentir deformidades o sentir trépanos, ¿sí? Sentir cicatrices o estigmas de craniotomía, lo cual nos habla de que el paciente probablemente ya tuvo en el pasado antecedentes de lesión cerebral, lo cual nos aumenta, por ejemplo, la probabilidad de que el paciente sea epiléptico y que, quién sabe, deberíamos considerar tal vez que a lo mejor el paciente tiene epilepsia y de pronto una de las posibilidades es que lo que estamos viendo sea un estado posictal, probablemente, ¿sí? En la piel, ¿qué más podríamos ver? El blister barbitúrico, o sea, las lesiones por presión que se hacen en estos pacientes al estar inconscientes. Podríamos ver la ictericia, las arañas vasculares de los pacientes cirróticos,
las marcas de aguja de los usuarios de drogas intravenosas, ¿sí? Podríamos ver los signos de la sepsis en la piel, ¿sí? Los signos de la endocarditis bacteriana, ¿sí? En los lechos unguiales, en los pulpejos de los dedos. Podríamos ver ciertas lesiones que son típicas en los pacientes epilépticos, como las dislocaciones de hombro, por ejemplo, ¿sí? Probablemente podemos encontrar un meningismo, sobre todo si el coma no es muy profundo, podríamos encontrar signos meningios, ¿sí? Examinar los pulmones, corazón, abdomen, probablemente podríamos encontrar un hígado grande, ¿sí? O alguna otra lesión, ¿sí? Tal vez una masa, un tumor, o alguna otra lesión que nos pueda dar, por ejemplo, alguna pista, ¿no? Por ejemplo, miren eso, esta cosita en el pie de algún paciente que vino por algún estado de estos de deterioro de conciencia. Rara vez se encuentra este tipo de cosas, pero por ejemplo, esto es muy claro, ¿no? Esto es una clara lesión, es un melanoma, ¿no? Entonces, encontrarse con una de estas pistas, desde luego que ayuda mucho al diagnóstico de un estado de estupor, coma, confusión en algún paciente, sobre todo si es que viene sin familiares, sin historia clínica o sin información. Ayuda mucho, desde luego, sí. Miren, ahí tienen una lengua mordida, ¿sí? Que nos puede decir mucho y nos puede hablar de que lo que estamos viendo probablemente es un estado postal, ¿sí? Y el examen neurológico, que en realidad es un examen mucho más sencillo, el examen del paciente en coma, ¿sí? Es un examen breve y dirigido a determinar si la patología cerebral es estructural o por el contrario eh, es un coma metabólico o tóxico, ¿sí? Valoraremos varias cosas, entre ellas el nivel de conciencia, es decir, el estado del despertar. Para eso tenemos la escala de Glasgow, ¿sí? Que todos ustedes conocen, sobre 15 puntos, que valora pues los 3 ítems: la apertura de los ojos, la respuesta verbal y el tipo de respuesta motora, ¿sí? Es un score muy extendido, muy reproducible. Aparte de eso, pues hay que registrar con un poco más de detalle las respuestas motoras que el paciente nos dé, ¿sí? Hay que describirlas un poco más detalladamente, ¿sí? Los pacientes en coma o en estupor muchas veces nos dan indicios, por ejemplo, de si un lado del cuerpo está pléjico, ¿sí? Si un brazo está pléjico, de si tienen paresia facial, si tienen parálisis de nervios craneales, de si las respuestas motoras que están haciendo son intencionales o tienen algún indicio de intencionalidad, o por el contrario son respuestas puramente reflejas, ¿sí? Ese tipo de respuestas nosotros tenemos que registrarlas en la historia clínica con algún grado de detalle, y registrar los reflejos del tallo encefálico, ¿sí? A continuación, me parece que les puse antes de ver esto, les puse algunos ejemplos de esto, ¿sí? Miren, bueno, les voy a poner algunos videos que son personales sobre estas cosas que les estoy hablando y que probablemente son ilustrativos. Miren, una de las cosas que es importante examinar en los pacientes en coma, dijimos, es los nervios craneales, ¿sí?
bueno, estupor, coma o pacientes confusos. En este caso no es una paciente en coma, es una paciente que está confusa, ¿sí? Una de las cosas que examinamos en ellas son los movimientos oculares, ¿sí? ¿Por qué examinamos los movimientos oculares? Porque quiero volver a este gráfico. Miren, aquí está el sistema reticular activador ascendente, ¿sí? Que es esta parte celeste. Y alrededor del sistema reticular activador ascendente se encuentran los núcleos de los nervios oculomotores, ¿sí? Y los tractos de sustancia blanca que conectan estos núcleos y que tienen que ver con el movimiento de los ojos, ¿sí? Estamos diciendo que alrededor, íntimamente adosados al sistema reticular activador ascendente, están los núcleos de los nervios oculomotores y los tractos de sustancia blanca que conectan estos núcleos y que permiten ciertos movimientos oculares complejos, como son los movimientos conjugados, los movimientos de seguimiento y muchos otros tipos de movimientos que existen. Esto quiere decir que las lesiones que afectan al sistema reticular activador ascendente casi siempre afectan también a las estructuras que gobiernan el movimiento ocular, ¿sí? Si nosotros al examen físico encontramos que están afectados los movimientos oculares, esto significa, por añadidura, que muy probablemente está afectado también el sistema reticular activador, ¿sí? Les repito, si nosotros al examen físico encontramos indicios de alteración de los movimientos oculares, esto significa que muy probablemente también está afectado el sistema reticular activador, porque hemos dicho que las estructuras que mueven los ojos están íntimamente adosadas anatómicamente al sistema reticular activador. Entonces, en el examen físico buscamos eso, indicios de alteración en los movimientos extraoculares, y si los encontramos afectados, asumimos que hay también un daño del sistema reticular activador, ¿sí? Entonces, si el paciente está en coma y nosotros le encontramos alterados los movimientos extraoculares, nosotros asumimos que el coma se debe a daño del sistema reticular activador, ¿sí? Entonces, en este caso, estamos examinando una paciente confusa, ¿sí? Y le estamos examinando el movimiento de los ojos, ¿sí? Mire aquí a mi dedito, sígale a la izquierda, sígale a la derecha, siga hacia arriba, mire a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia la izquierda, a la derecha, hacia abajo. Ahora mire a la izquierda, hacia allá, mire a la derecha, mire arriba, mire abajo. Ok, como ustedes vieron, ella no puede mover los ojos, ¿sí? A pesar de que, bueno, ella está somnolienta, pero está consciente. Con estimulación ella responde. Esta señora, ella aquí a mi dedito, lo que tenía era una isquemia cerebelosa, como la pueden ver aquí, ¿sí? Y por añadidura, generalmente estos pacientes tienen también isquemia del tronco encefálico, ¿sí? Porque las mismas arterias que le irrigan al cerebelo también le irrigan al tronco. Entonces, este es un caso de una paciente con alteración del nivel de conciencia y que tiene alteración de los movimientos oculares atribuible a afectación del sistema reticular activador ascendente, su alteración de la conciencia. Ok, esta es otra paciente que asimismo llegó al área de emergencia con un estado de estupor, de instauración súbita. Era una paciente hipertensa, mal controlada. Y miren, ahí se ve claramente, así se miraban sus ojos, ¿sí? Ahí se ve claramente que tiene un problema
oculomotor tiene alguna forma de estrabismo, ¿sí? Esta es la resonancia magnética de la paciente, ¿sí? Ella tenía un infarto del pequeño vaso en el mesencéfalo, ¿sí? Por aquí está también el sistema reticular activador ascendente, entonces las dos cosas eran causadas por esta isquemia del tronco del encéfalo. Esta isquemia también se prolonga hacia el tálamo, ¿sí? Aparte de eso, tiene otras lesiones de pequeño vaso, ¿sí? Bueno, estamos hablando de movimientos oculares, de examen de los movimientos oculares en los pacientes con estupor, confusión y coma. Lo anterior era en personas conscientes. Ahora vamos a ver una maniobra. Esta se llama la maniobra de los ojos de muñeca, ¿sí? Y sirve para ver un reflejo que se llama reflejo óculo-vestibular, ¿sí? Este es un reflejo que está presente siempre. El paciente está en coma, está en terapia intensiva, está intubado. Y en este caso, el reflejo está presente. Les voy a correr el video. Este es el óculo cefálico. Está muy bien hacia este lado, muy bien hacia el otro. ¿Sí? Se mueve hacia arriba. Sí se mueve, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso indica que el tronco... Okay. Entonces, ustedes pueden ver que al girarle la cabeza, los ojos del paciente se mueven en dirección contraria al giro de la cabeza. El paciente está totalmente inconsciente en este caso, ¿sí? Él era un paciente con infección del sistema nervioso central, con una meningitis crónica, pero su tronco cerebral está intacto. Entonces, el reflejo está presente. La maniobra es la maniobra oculocefálica. El reflejo que estamos viendo es el reflejo oculovestibular, ¿sí? Nos indica que su tronco encefálico está intacto, por lo tanto, el estado de coma en él no se debe a lesión del sistema reticular activador ascendente, sino a disfunción difusa de ambos hemisferios cerebrales, ¿sí? ¿Por qué hacemos esta maniobra? Porque el paciente está inconsciente y no nos puede colaborar, o sea, no le podemos decir como a las señoras que estaban conscientes, no le podemos decir, mira a este lado, mira al otro lado, él está inconsciente, no puede obedecer, entonces tenemos que hacer esta maniobra que hace que los ojos se muevan, y de esta manera podemos valorar el movimiento de los ojos y en este caso decir que su tronco encefálico debe estar intacto ya que los ojos se mueven normalmente. Este es el óculo cefálico. Ok, esta es otra maniobra, la que estamos haciendo aquí. Se llama respuestas calóricas. En esencia, ve el mismo reflejo que la anterior, ¿sí? O sea, el reflejo óculo-vestibular, sino que la forma de obtener el reflejo es diferente, ¿sí? Estamos viendo el mismo reflejo, solo que la manera en que obtenemos el reflejo es distinta, ¿sí? En la diapositiva anterior le movíamos la cabeza al paciente para obtener el reflejo. Aquí no le vamos a mover la cabeza, sino que le vamos a irrigar el conducto auditivo externo con agua fría, ¿sí? Y de esa manera vamos a obtener el mismo reflejo, ¿sí? Es otra forma de obtener el mismo reflejo, ¿sí? ¿Por qué existen varias formas? Porque hay pacientes a quienes no se les puede mover la cabeza. Ustedes se imaginarán, por ejemplo, pacientes de trauma, ¿sí? Que tienen inmovilización de la columna cervical, pues no les podemos mover la cabeza tan alegremente como vieron en el video pasado, ¿sí? O por alguna razón no se les puede mover la cabeza. Entonces,
hacemos esto, ¿sí? Esto no necesita movimiento de la cabeza, solo necesita que el paciente tenga el tímpano intacto, que no esté perforado, ¿sí? La técnica es esta: levantamos un poco la cabeza, más o menos unos 30 grados, y ponemos un rollo de una toalla debajo de la cabeza del paciente. Una persona abre los ojos del paciente y otra persona irriga el conducto auditivo con una jeringa grande, ¿sí? Con agua fría, y hay que irrigarlo por un tiempo más o menos prolongado, digamos, que a veces es necesario hasta de unos 5 minutos si es que no hay la respuesta, ¿no? No tiene que ser muy breve la irrigación y tiene que ser, mientras más fría esté el agua, el estímulo es más potente, ¿sí? Entonces, si es que en realidad estamos examinando a un paciente en coma profundo y pues queremos cerciorarnos de que el reflejo está ausente, pues tenemos que regarlo al menos por unos 5 minutos y el agua tiene que estar bien fría, ¿sí? Ok, lo que esperamos es que al usar agua fría, los ojos se muevan o miren hacia el lado donde se está poniendo el agua fría. Miren, ahí está otro paciente, ¿sí? Estamos poniendo, es un paciente igualmente en estado de coma, en terapia intensiva. Estamos poniendo el agua fría en su oído derecho y en este caso ya se ha producido la respuesta. Los ojos del paciente se han desviado hacia el lado derecho, ¿sí? Esa es la respuesta que esperamos ver. ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho que los ojos del paciente se muevan, ¿sí? Ya que el paciente está inconsciente y no le podemos decir mira a la derecha porque está inconsciente, no colabora, hemos hecho que los movimientos, que los ojos se muevan por vía refleja hacia ese lado. Y de esta manera estamos comprobando que los núcleos oculomotores, que los tractos de sustancia blanca que hacen estos movimientos están intactos, y por añadidura asumimos que su sistema reticular activador está intacto y que su tronco encefálico está intacto, y que por lo tanto esa no debe ser la causa del coma. La causa del coma debe ser una disfunción bihemisférica difusa, ¿sí? Miren, ahí le estamos haciendo del otro lado, ¿sí? Ahí observamos una respuesta un tanto asimétrica de los ojos, ¿no? Parece que el ojo izquierdo se movió más hacia allá y parece que hay una paresia en la abducción del ojo derecho, ¿sí? Lo cual ya sería anormal, ¿no? Comparando con esta respuesta. ¿Sí? Ok, y aquí vamos a ver, esto es un video en el cual estamos poniendo el agua fría en el oído izquierdo, y les puse este video para que ustedes vean que la respuesta no es inmediata, ¿sí? Tiene una latencia, a veces uno tiene que irrigar por 1 o 2 minutos a veces para que recién allí se produzca la respuesta. Entonces miren ustedes el video para que puedan ver cuánto tiempo toma que los ojos empiecen a moverse a veces, ¿no? Ok, comienza el video. Ahora vamos a probar la respuesta a la estimulación del oído izquierdo con agua fría. Comenzamos. En este momento empezamos a instilar el agua. Parece que ya empezaron a moverse los ojos. Ya comenzó el viernes. Ahí es acá, ahí sí es lo que se decía. A ratos es como que se resiste. De tanto de los ojos. Hay movimientos cálicos que les tratan de llevar al centro otra vez, ¿no? Pero ahí se está empezando. Yo creo que se me tenga el coach C-O-W.
inglés es bajo. Todos deben tirar la casa. Entonces, con, desafío, pocos. Warm, sense. Eso refiere a la dirección del estómago. En este caso, mira, agua fría, el estómago, el caliente rápido va hacia el lado contrario. Tiene que sacar el cuerpo. Puedes hacer también con agua caliente y con agua fría en ambos oídos. Ok, creo que ya pudieron ver la respuesta, ¿sí? A continuación, bueno, esto es algo que quería mostrarles, es una situación que probablemente ustedes van a ver en los textos cuando revisen esto de estados confusionales agudos y coma, la situación del enclaustramiento, que propiamente no es un estado de alteración de la conciencia porque el paciente está consciente en este caso, pero puede confundirse con estado de coma o con estado de falta de respuesta por el hecho de que el paciente no responde. Aquí el paciente está consciente, pero no responde por el hecho de que está paralizado. Esta es una paciente que tuvo un SD hemorrágico a nivel de la protuberancia, ¿sí? A nivel del puente, y la paciente está consciente, pero está paralizada, ¿sí? Entonces, ustedes podrán ver que es difícil que la paciente responda, pero hay momentos en que ella sí responde. Fíjense ustedes, alguien podría decir que está inconsciente, pero en realidad ella está escuchando y puede responder. Claro, por su situación de enfermedad muy grave, a veces estos pacientes también están fatigados y están inatentos. Entonces hay que tener un tanto de paciencia y atención en el examen físico que uno hace, porque si uno es demasiado rápido, uno podría pasar por alto ciertos signos de conciencia que da el paciente, como en ella, por ejemplo. Fíjense ustedes. Dani, por favor, mueve tus ojos para abajo. Mueve hacia abajo. Ahí le estoy pidiendo que mueva los ojos hacia abajo. No sé si le sale el audio en el video. Mueve los ojos hacia abajo. Para acá abajo. Eso. Miren, ahí hacia arriba. Le troné los dedos y ella arriba, hacia abajo. ¿Sí? Hacia arriba. Eso, muy bien. Otra vez. Hacia arriba. Para allá. Estoy pidiendo que eso. Mire hacia arriba. Trato de mirar. Otra vez hacia arriba. Acá. Arriba. Bien arriba. Arriba. Tani. Arriba. Arriba. Arriba, Tani. Mueve los ojos para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Ahora para abajo. Miren, miro hacia abajo. Adelante al centro. Sí. Al frente, eso, muy bien. Se obedeció. Otra vez para abajo, para abajo. Otra vez miro hacia abajo. En orden, se dan cuenta, es reproducible. Lo que quiero decir que está ¿puedes consciente. mover tus brazos, Tani? Sí. Y por lo demás, ella está cuadripléjica. Mueve los brazos. Y tiene parálisis tus brazos, por favor. De los nervios craneales bajos, ¿no? O sea, tiene un estado de enclaustramiento, ¿no? Mira, a ver, Tani, mueve los brazos, mueve los brazos. Mueve tus brazos, Tani. No mueve en absoluto. Mueve las piernas. Pero mueve las piernas, Tani. Consciente, ¿no? Mueve las piernas, a ver. Pensar que, quiero que mueva las piernas. Que es un estado vegetativo, o podría catalogarla, ¿no? De inconsciente, pero nada que ver. Ella está totalmente consciente, lo que está es paralizado, ¿sí? Tengo unos videos de la misma paciente. Dani, por favor,
mueve tus ojos para abajo. Mueve hacia abajo. Hacia abajo tus ojos, Tania. Tania. Hola, Tania. ¿Me escuchas, Tania? Dame un signo de que me escuchas, Tanita. Haz algún movimiento. Haz algo para saber que me estás escuchando, Tania. Le estoy pidiendo que haga algo. ¿Sí? Mueve los ojitos. Cierra los ojitos, ya. Cierra los ojitos. A ver, mueve los ojos, Tania. Cierra los ojitos, mi amor. A ver. Cierra. Y ahora la madre. Otra vez, otra Si vez. se dan cuenta, ella tiene también parecia facial derecha. Solo mueve el párpado izquierdo. Otra vez, mi a ver. Cierra los ojitos. Cierra los ojitos. Cierra los ojitos. Bien. A ver, Tania. 3 veces seguidas. Cierra, parpadea. Cierra los ojos 3 veces seguidas. A ver, una. ¿Qué puedes, mija? Mira para abajo, Tania. Mira para abajo. Mira para arriba. Mira para abajo. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Otra vez. Miren, este es un tiempo después en el cual la paciente había evolucionado un poco más y ahí es más claro. Mira para arriba, Tania. Para acá arriba. ¿Se dan cuenta? Ahí está más despierta. Perfecto. Y se nota mucho más claro que obedece órdenes, ¿sí? Vamos, para arriba, Es mucho más reproducible, ¿sí? para abajo, La misma paciente. para arriba, para abajo, para la derecha, No puede mirar hacia los lados, si se dan cuenta, ¿sí? No puede mirar a la izquierda, puede mirar parcialmente algo hacia arriba, más hacia abajo. Ahora, Tani, dijiste perfecto. Ok. Miren, esa es la tomografía inicial de la chica. Tiene un SD hemorrágico en la protuberancia, ¿sí? Que invade el cuarto ventrículo, invade el espacio subaracnoideo, invade el tercer ventrículo, invade los laterales, tiene sangre en todo lado, hay hidrocefalia. Esa es la placa en agudo, ¿sí? Esa es una angiotomografía donde se vio, probablemente parece que en el hematoma hay una malformación arteriovenosa a nivel de la arteria cerebelosa anteroinferior, ¿sí? Ok. Miren, este es igualmente un paciente confuso. ¿Qué se ve aquí? Aquí se ve un examen asimétrico, ¿no? Miren, es un paciente confuso, pero de alguna manera puede colaborar. Puede colaborar con algo de paciencia. Miren, fíjese cómo lo hace ahí. Lo hace bastante decente. Fíjense ahí, ahí está la falla. Ahí está la falla, fíjense. Falla en la prueba de dedo-nariz. Tiene dismetría, ¿sí? Ok, eso nos indica un examen motor asimétrico, ¿sí? El mismo paciente, fíjense, en talón-rodilla. No lo hace perfecto, pero esa fue a la izquierda. Fíjense, hay ahí un temblor de intención muy notorio. Fíjense, no puede mantener el talón en la tibia. ¿Sí? Entonces tenemos una hemiataxia derecha, ¿sí? Un examen motor asimétrico en un paciente confuso. Aquí tenemos el examen motor de un paciente estuporoso, fíjense ustedes. Ahí tenemos un Babinski derecho muy claro. En la pierna izquierda no lo es tanto, parece que no.
En la pierna derecha tenemos un clonus. Inagotable, parece. Sí, sería un examen motor, un ejemplo de examen motor asimétrico en un paciente con estupor. ¿Qué vemos ahí? Localización del estímulo doloroso con el brazo izquierdo. Miren la simetría en la respuesta, con la derecha no lo hizo. Ahí valoramos tono muscular. Está incrementado en el lado derecho, está espástico, ¿sí? Y además tenemos 5 minutos, doctor Guillo. y además signos meningios. Este era un paciente con meningitis crónica, ¿sí? Mire, esta señora tiene Alzheimer y sobre su Alzheimer vivía en un ancianato, hizo alguna alteración, se puso medio rara, nadie sabía decir muy bien qué le pasó, pero se puso rara. Pero sin embargo, a pesar de su Alzheimer, con un poco de paciencia ella puede colaborar, fíjense, en el dedo nariz. Fíjense, podríamos decir que lo hace decentemente con este lado. Fíjense, ahí está la falla en la derecha. Fíjense, cuando le suelte la mano, fijaránse la diferencia. Fíjense, ahí está la dismetría. Fíjense, fíjense. Hay un indicio asimétrico en el examen motor y efectivamente en la tomografía se ve en el vérnice cerebeloso y en el territorio de la arteria cerebelosa superior derecha se ve un infarto hemorrágico. Tenía una embolia cerebelosa con un infarto hemorrágico en el cerebelo. Ahí también se ve el más llamativo que están viendo ahí, es un infarto crónico de la arteria cerebral posterior izquierda. Bueno, este es un paciente con... 3 minutos, doctor Orozco. Voy a pasar directo a las conclusiones. Sí, bueno, el paciente en un examen. Bueno, esto es una... Ok. Mi mensaje final sería que la confusión y el coma son urgencias neurológicas, ¿sí? Una historia y un examen físico completos proveen claves valiosas sobre la etiología subyacente. El examen neurológico en el coma es un tanto sencillo, pues un poco de paciencia, ¿sí? Y costumbre para examinarlos, evaluación del estado del despertar, el examen motor, los reflejos de los nervios craneales, que como ustedes vieron, encefálico o una asimetría consistente, lo cual indicaría patología cerebral estructural, y la evaluación y la intervención terapéutica temprana deben llevarse a cabo juntas, es decir, simultáneamente. Nada más. Muchísimas gracias, doctor Orozco. Realmente para mí es un gusto poder verle en primer lugar y segundo, volver a recibir clases de usted. Es un invaluable profesional a quien yo admiro mucho y extrañamos también en los pasillos del Hospital General Docente de Calderón. Muchísimas gracias. El doctor Guillermo Orozco es médico especialista en neurología clínica y tratante del Hospital General Docente de Calderón. Las preguntas que tenemos pendientes serán respondidas dentro de la plataforma. Una vez que hayamos terminado la jornada de hoy, estarán disponibles. Doctor Orozco, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Un abrazo, hasta la próxima. Igualmente. Gracias.